Por fin salimos de esta cárcel llamada México. Esa frase, lanzada con un aire de triunfo amargo, provocó una carcajada entre el grupo de jóvenes que empujaban sus carritos de equipaje por la sala de salidas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El que hablaba, un muchacho llamado Mateo, llevaba el rostro encendido de orgullo, como si acabara de ganar una batalla. Para él y sus amigos, el país que dejaban atrás era una jaula de reglas asfixiantes, de rutina aburrida, de una libertad que sentían robada. Sin embargo, en ese momento de euforia, ninguno de ellos podía imaginar que esas mismas palabras, en cuestión de días, se clavarían en sus propias conciencias como una espina afilada. ¿Por qué llamaban a su propia tierra una prisión? ¿Por qué la gente de aquel lugar, de aquel taller donde habían pasado los últimos meses, trabajaba en silencio, sin quejarse, sin explotar de furia ante la monotonía? ¿Y por qué, si aparentemente no sucedía nada extraordinario, ese rincón del Bajío mexicano se había ganado el respeto silencioso de empresas de todo el mundo? La respuesta no estaba en el ruido que ellos hacían al partir, sino en el silencio profundo que dejaban a su espalda. Esta no es una historia de ira ni de venganza. Es el retrato de la fuerza tranquila de un país, el testimonio de gente que ha construido su futuro no con gritos, sino con acciones, no con proclamas, sino con una confianza tejida día a día. Hombres y mujeres que se esfuerzan cuando nadie los ve, que eligen ser correctos precisamente en los momentos en que nadie los juzga. Y cuando aquellos jóvenes, que habían despreciado esa disciplina llamándola fastidiosa, finalmente comprendieron su verdadero significado, el verdadero rostro de México que el mundo admiraba en silencio se les reveló con una claridad dolorosa. La decisión de un país que no grita, la fortaleza que reside en la calma, la economía invisible de la confianza. Cuando termines de escuchar esta historia, la palabra cárcel ya nunca volverá a significar lo mismo para ti. Pero antes de empezar, te pido un favor enorme, suscríbete al canal y dale un buen like a este video. Así, el algoritmo sabrá qué contenido te gusta y te recomendará más historias como esta. Échame la mano con tu apoyo, que me ayuda un montón. También, en la descripción te dejo enlaces a otros videos que seguro te van a gustar. Ahora sí, comenzamos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hervía de actividad. La luz de una tarde de invierno se filtraba a través de los enormes ventanales, dibujando franjas plateadas sobre el suelo pulido. Un río de gente fluía en todas direcciones, ejecutivos con portafolios, familias cargadas de recuerdos, estudiantes con la mirada puesta en un nuevo horizonte. El rodar de miles de maletas creaba un ritmo constante, una banda sonora para miles de despedidas y comienzos. Pero en medio de esa corriente humana, un grupo destacaba como una mancha de aceite en el agua. Eran jóvenes, gritaban en un español lleno de modismos norteños y reían a carcajadas. Vestían chamarras negras con logos de marcas llamativas, y en sus manos, además de los celulares, llevaban las bolsas de las tiendas libres de impuestos. Por fin nos largamos de esta cárcel, güey, repitió Javier, el más alto del grupo, y sus amigos soltaron otra carcajada que hizo girar varias cabezas. Neta que sí, qué fastidio, añadió Ricardo. Todo era reglas y más reglas. Háganlo así, no toquen eso. Qué pinche enfado con la gente de ese taller. Demasiado serios, te juro que me ahogaba. Su risa resonaba en el aire del aeropuerto como algo ajeno, un sonido discordante en la sinfonía de movimientos ordenados. Una pareja de ancianos que pasaba cerca bajó la mirada, fingiendo no oír. Nadie les dijo nada. Nadie les llamó la atención. La gente simplemente se apartaba, creando un vacío a su alrededor. Pero en ese silencio, en esa distancia respetuosa, se escondía la verdadera fortaleza de ese lugar, una fuerza que ellos aún no eran capaces de comprender. Y no sabían que esa misma fuerza silenciosa sería el detonante que cambiaría sus vidas para siempre. Frente al mostrador de documentación, Mateo entregó su boleto. La empleada, una mujer de sonrisa serena, tomó su pasaporte con un gesto medido y profesional. Gracias, joven. Permítame un momento. Su tono era amable, pero a Mateo le pareció distante, casi mecánico. Todo era tan formal, pensó, hasta las sonrisas parecían sacadas de un manual de procedimientos. Detrás de él,
Javier susurró con sorna, mírala, parece un robot. Todas las palabras, todos los gestos igualitos. La risa volvió a estallar, pero la empleada no alteró su expresión. Otro trabajador de la aerolínea que pasaba cerca escuchó el comentario, pero solo hizo una leve inclinación de cabeza y siguió su camino. No hubo enojo, ni un cambio en su semblante. Esa aparente indiferencia les pareció a los jóvenes una prueba más de la rigidez de aquel mundo. Pero ninguno de ellos, ni por un segundo, sospechó que ese silencio que ahora despreciaban se convertiría, muy pronto, en el símbolo de todo lo que más anhelarían. Mientras caminaban hacia la puerta de embarque, Mateo se giró por un instante y contempló la vasta sala. Los letreros de información, perfectamente alineados. El personal de limpieza moviéndose con una calma casi invisible. Las familias despidiéndose con sonrisas y abrazos contenidos. ¿Por qué?, se preguntó. Acababa de llamar a ese lugar una cárcel, pero en el fondo de su pecho sentía una pequeña punzada, una extraña desazón. No era ahogo, era la sensación de estar dejando algo importante olvidado. Pero entonces Javier le dio una palmada en el hombro, sacándolo de sus pensamientos. «Órale, vámonos. A la libertad, carnales». Mateo forzó una sonrisa y lo siguió. En el momento en que cruzaron la puerta, la voz del capitán resonó en la cabina. «Buenas tardes y bienvenidos a bordo. Nuestro tiempo de vuelo estimado a Monterrey es de 1 hora y 45 minutos». Por la ventanilla, la pista de despegue se extendía como un lienzo oscuro, salpicado por hileras de luces perfectamente ordenadas. Viendo esa procesión de luces, Mateo murmuró para sí mismo, ¿para qué tanto orden? ¿Qué es lo que tanto cuidan? Su amigo Ricardo, que lo escuchó, se rió con fuerza. Relájate, compa. A donde vamos, esas reglas no existen. Allá hacemos lo que queremos. El avión comenzó a moverse lentamente. La vibración de la aceleración recorrió su cuerpo mientras la aeronave se deslizaba por la pista. La mirada de Mateo se perdió en la mancha de luces que era la Ciudad de México, alejándose cada vez más. Y en medio de ese océano de luz, por un instante, creyó ver una figura superpuesta, la espalda de don Ramiro, el jefe de taller, aquella mañana en la fábrica, mientras escribía con un gis en el pizarrón negro, hoy, 0 accidentes. La blancura de esas letras, por alguna extraña razón, se le había quedado grabada en la retina y no podía quitársela de encima. El avión atravesó las nubes. Cuando las luces de la tierra se desvanecieron por completo, Mateo cerró los ojos. En la oscuridad, sin que él lo supiera, el dolor de un futuro aún desconocido comenzaba a gestarse en silencio. El aire de la mañana era todavía frío y olía a metal y a la tierra mojada por el sereno de la madrugada. La fábrica, ubicada en las afueras de un parque industrial en Querétaro, no era un edificio nuevo. Sus muros de concreto mostraban las cicatrices del tiempo, con algunas manchas de humedad, y el techo de lámina había perdido su brillo original. Sin embargo, desde el primer momento en que uno ponía un pie en aquel recinto, una sensación inconfundible lo envolvía todo. Aquí reinaba el orden. Un orden mantenido no por obligación, sino por convicción. Un orden que existía incluso cuando nadie estaba mirando. Al cruzar el portón de entrada, pequeñas camionetas de carga entraban una tras otra, sin prisa pero sin pausa, con una sincronía asombrosa. A las 8 en punto de la mañana, como si una señal invisible se diera, todos los motores se apagaban al unísono y el estacionamiento quedaba en un silencio casi absoluto. Nadie llegaba tarde. Nadie gritaba órdenes. Simplemente, todos se movían como si siguieran el ritmo de un reloj interno y colectivo. Esa era la estampa matutina de aquel lugar de trabajo. Al entrar al edificio principal, a la derecha, había un pizarrón negro colgado en la pared. Sobre él, escrito con una caligrafía firme y clara, se leía, hoy, un día más, 0 accidentes. Ayer, la misma frase estaba escrita con gis azul. Nadie sabía quién la escribía cada día. No había firma, ni iniciales. Y sin embargo, cada mañana, sin falta, la frase aparecía, renovada. La primera vez que Mateo vio esas palabras, se sintió extrañado. No era tarea de nadie en específico, entonces,
¿Por qué alguien se tomaba la molestia? Nadie lo iba a felicitar por ello, entonces, ¿por qué continuaba esa rutina día tras día? Después de unos meses, lo comprendió. No era una orden, era una costumbre. Y esa costumbre era, al mismo tiempo, una declaración de orgullo. La persona que escribía esa frase no lo hacía para sí misma. Lo hacía como un deseo silencioso, una plegaria muda para que todos los que trabajaban juntos ese día volvieran a casa sanos y salvos. Esa oración callada se materializaba en tiza sobre un fondo negro. En los vestidores, solo se escuchaba el murmullo de la ropa al ser cambiada. El roce de la mezclilla y la gabardina, el sonido metálico de los casilleros al cerrarse. Nadie hablaba a gritos, pero el ambiente no era frío. Si las miradas se cruzaban, un «buenos días» surgía de forma natural, acompañado de un ligero asentimiento de cabeza. Esos breves saludos bastaban para suavizar el aire. La escasez de palabras se compensaba con la observación. Ese parece que no durmió bien. Aquel anda de buen humor hoy. Pequeños detalles que permitían que el equipo se sincronizara sin necesidad de grandes discursos. Al entrar al área de producción, lo primero que llamaba la atención era que el suelo de concreto brillaba sutilmente. No había manchas de aceite ni polvo acumulado. Líneas amarillas perfectamente pintadas delimitaban los pasillos y las zonas de trabajo. Los estantes de herramientas estaban meticulosamente organizados, cada pieza con un número asignado. El martillo en el espacio 1, la llave de tuercas en el 2. Si una herramienta estaba en uso, su lugar vacío era una señal inmediata y clara para todos. Al principio, Mateo pensó que esa disposición parecía la exhibición de un museo. Pero pronto aprendió que no era para mostrar, sino para ser eficientes. Era para que cualquiera, sin importar su experiencia, pudiera encontrar lo que necesitaba sin dudar. Para que el siguiente en usarla no perdiera tiempo, para no robarle segundos valiosos a un compañero invisible. Esa filosofía estaba impregnada hasta en el último tornillo del estante. Comenzaba la junta matutina. Don Ramiro, el jefe de taller, se paraba al frente y anunciaba el plan del día con voz pausada y clara. Nunca levantaba la voz. Vamos a darle, muchachos. Con cuidado y seguridad primero, por favor. Un simple, sí, señor, al unísono era la respuesta. No había la presión autoritaria a la que Mateo estaba acostumbrado en otros trabajos. Pero nadie bromeaba. Aquí, el silencio era el guardián de la disciplina. Una vez que el trabajo comenzaba, el ritmo de las máquinas se adueñaba del lugar. El golpeteo metálico y constante de la prensa, el zumbido de los motores, el chasquido seco de las piezas al ser ensambladas. A ese compás se sumaba el sonido de los pasos de los trabajadores. Nadie corría sin motivo. Nadie se movía con lentitud exasperante. Todos se desplazaban a una velocidad precisa, la velocidad que sabían que prevenía errores. Cuando llegaba un novato, a menudo intentaba trabajar más rápido para impresionar, y siempre recibía la misma corrección: más despacio, muchacho. No lo hagas rápido, hazlo bien. En esa frase, Mateo sintió que veía el corazón del método mexicano de trabajo. Aquí, la confianza valía más que la cantidad. La pieza que fabricaban hoy sería parte de una máquina más grande, que a su vez sostendría la vida o el trabajo de alguien más. Solo quienes podían imaginar esa cadena de consecuencias eran capaces de respetar esa velocidad. A media mañana, si uno miraba hacia una esquina del taller, veía un letrero escrito a mano: la seguridad es lo primero. Palabras de manual, sí, pero el papel estaba impecable, sin una mota de polvo. Alguien se encargaba de limpiarlo todos los días. Al ver eso, Mateo comprendió que lo que parecía normal en aquel lugar era en realidad el resultado del esfuerzo diario y silencioso de alguien. Nada estaba limpio por arte de magia. Nada era seguro por casualidad. La confianza no brotaba espontáneamente. Todo continuaba porque alguien, cada día, decidía que así fuera. A la hora del almuerzo, sonaba una chicharra. Los trabajadores detenían sus máquinas al instante. Los que estaban conversando se callaban. En el comedor, se sentaban en largas mesas y cada quien abría su lonchera. No había platillos lujosos.
frijoles refritos, arroz, un guisado que había sobrado de la cena anterior. Pero cada comida estaba presentada con esmero. La comida envuelta en papel de aluminio, los cubiertos limpios. Al terminar, cada quien limpiaba su recipiente y lo guardaba. El ambiente en el comedor también era tranquilo. En la televisión, las noticias hablaban de un accidente en la carretera local. Al oírlo, uno de los trabajadores más viejos comentó en voz baja: por eso, la seguridad es primero. Nadie lo contradijo. Era uno de esos momentos en que se sentía que todos remaban en la misma dirección. En la fábrica también había otros extranjeros. Un joven vietnamita comía en silencio, mientras una mujer de Filipinas repasaba unas notas en español, preguntándole a una compañera mexicana el significado de una palabra. La mexicana respondía despacio, con una pronunciación clara, y repetía la frase con una sonrisa. No había trato despectivo por ser extranjeros. La lógica era simple: si aprendían a hacer bien el trabajo, eran parte del equipo. Mateo se sorprendió de eso también. Los mexicanos eran estrictos, sí, pero no eran fríos. Su rigor no lo descargaban sobre las personas, sino que lo depositaban en las reglas. Así, no había necesidad de odios personales. Al final de la tarde, el suelo del taller estaba casi impoluto, porque la última tarea del día era siempre limpiar. Mientras un aprendiz barría el pasillo, un viejo mecánico pasó a su lado y le dijo, inclinando la cabeza: gracias, chavo. Se agradece. Esa simple palabra conmovió a Mateo. En otros lugares, limpiar era considerado un trabajo menor, de bajo estatus. Pero aquí, se agradecía a quien limpiaba, porque todos entendían que un lugar limpio facilitaba el trabajo del día siguiente y prevenía accidentes. Al salir, el cielo estaba teñido de un naranja pálido. Un compañero mexicano, mientras cargaba herramientas en su camioneta, dijo al aire: qué bueno que hoy también terminamos sin accidentes. No se lo decía a nadie en particular, fue una exclamación espontánea. Al escucharlo, Mateo recordó el pizarrón de la mañana. Aquella frase escrita con gis y estas palabras recién pronunciadas significaban lo mismo. Hacer lo correcto cuando nadie te ve. Y como todos lo hacían, el lugar de trabajo era silencioso y fuerte. La fuerza de México, empezaba a sentir Mateo, no residía en el volumen de su voz, sino en la solidez de sus costumbres acumuladas. Sin embargo, había quienes se burlaban de esa fortaleza silenciosa, llamándola aburrida. Quienes se quejaban de que había demasiadas reglas. A medida que se acercaba la fecha de su regreso, esas voces se hacían más fuertes. Aún nadie les llamaba la atención directamente, pero en el fondo del taller existía una línea invisible. Una línea que, una vez cruzada, no tenía retorno. Mateo solo percibía su existencia de forma borrosa. Aquel atardecer, mientras caminaba hacia el dormitorio, miró al cielo. Qué tranquilo, pensó. México es realmente tranquilo. Los autos respetaban los límites de velocidad, los peatones esperaban en los semáforos. A lo lejos, un niño andaba en bicicleta. Nadie gritaba. Nadie imponía su voluntad. Y sin embargo, todo funcionaba según lo previsto. Como si hilos invisibles lo conectaran todo. Mateo, sin darse cuenta, había estado protegido por esos hilos. Pero lo que aún no sabía era que algunos de sus compañeros estaban a punto de confundir esos hilos protectores con una soga asfixiante. Y esa confusión pronto se convertiría en un incidente que rompería la calma del taller, como una piedra arrojada a un estanque de aguas tranquilas. El momento se acercaba, y aunque nadie lo decía en voz alta, la tensión se sentía en el aire. Una noche, de regreso a casa, Mateo se detuvo en medio de la calle silenciosa. A lo lejos, el timbre de una bicicleta se desvaneció, y la luz cálida que se escapaba por la ventana de una casa iluminaba un trozo de la acera. Miró su reloj, pasadas las 10 de la noche. En su ciudad natal, sería impensable caminar solo a esa hora. La mano siempre alerta sobre el celular, la costumbre de mirar atrás a cada sonido sospechoso. Pero aquí, esa tensión no existía. La gente que se cruzaba con él le dedicaba un breve gesto de saludo, y hasta los gatos que pasaban bajo las farolas parecían caminar sin prisa. Mateo susurró para sí mismo:
puedo caminar a esta hora y no sentir miedo. Sus palabras se disolvieron en el aire fresco de la noche. A la mañana siguiente, se dio cuenta de que había perdido la cartera. Recordó haber pagado en una tienda de conveniencia de camino a casa y seguramente la olvidó en el mostrador. El pánico lo invadió, adentro estaba su dinero, pero también su permiso de trabajo. Corrió a la pequeña estación de policía del barrio y, mientras explicaba lo sucedido, un joven oficial le sonrió con calma. Tranquilo, muchacho. Lo más seguro es que aparezca. Espere un momento aquí. Mateo pensó que era imposible. Pero media hora después, otro policía entró con una bolsa de plástico transparente. Dentro, inconfundible, estaba su cartera. El nombre del que la encontró era anónimo. ¿Quién la trajo?, preguntó Mateo. El oficial se encogió de hombros. Aquí en México, eso es lo normal. La palabra normal resonó en su mente. ¿Qué significaba normal? ¿Hacer lo correcto aunque nadie te viera? ¿O vivir en una sociedad donde la gente aún podía permitirse confiar en los demás? Cuando tomaba el transporte público, las puertas se cerraban exactamente a la hora indicada en el itinerario. Los anuncios eran claros, y la gente que bajaba se disculpaba con un permiso si rozaban a alguien. Los tiempos de espera eran mínimos. Al principio, esa precisión casi matemática entre el reloj de la estación y la llegada del autobús le había parecido inquietante, casi robótica. Pero ahora empezaba a entender que en esa puntualidad había una forma de tranquilidad. Cumplir con un horario significaba que alguien, en algún lugar invisible, estaba cumpliendo con su responsabilidad. Detrás de la precisión de México, siempre estaba el esfuerzo de alguien. Mateo por fin lo estaba comprendiendo de verdad. Un día festivo, salió a caminar solo por el centro de un pueblo cercano. En el mercado, los precios de las verduras estaban escritos en pequeños pizarrones con una caligrafía impecable. En una esquina de la plaza, un anciano voluntario barría las hojas secas. Cuando un niño dejó caer una lata de refresco, el anciano la recogió sin decir una palabra, le sonrió al pequeño y éste le dijo, gracias, mientras inclinaba la cabeza. Mateo se detuvo a observar la escena. En su lugar de origen, un adulto que barre la calle suele ser visto como alguien de bajo estatus. Pero aquí, parecía que la persona que limpiaba era respetada. Mantener limpio no era una tarea humillante, sino una responsabilidad compartida, algo disuelto en el tejido social. En ese momento, lo entendió. En este país, lo correcto no se enseñaba con discursos, se respiraba en el aire. Más tarde, en una pequeña fonda donde se detuvo a comer, vivió otra sorpresa. Los clientes, sentados en una larga barra, comían y, al terminar, recogían su propia bandeja en silencio, dejaban la silla bien metida y se marchaban. La mayoría le decía al cocinero, y gracias, estuvo muy rico. No sonaba a una obligación, sino a un agradecimiento genuino. El cocinero respondía con un gesto de cabeza y un, gracias a usted. En ese breve intercambio fluía una confianza cálida. Mientras dejaba sus cubiertos, Mateo pensó, la gente de este país es cortés incluso cuando nadie la obliga. No es una regla, es la respiración de una cultura diseñada para mantener una distancia cómoda y respetuosa entre las personas. Incluso en una tienda de todo por un precio fijo, lo notó. Detergente, toallas, herramientas, todo era barato, pero no se rompía al primer uso. Increíble que esto cueste tan poco, le comentó a un cliente mexicano a su lado. El hombre sonrió. Es que aquí, aunque sea barato, no se hace porquería. En México, hasta lo barato se hace con orgullo. Mateo asintió. La palabra orgullo se le quedó grabada. Entendió que no se refería a un estatus social o a un gran salario, sino a la simple honestidad de no mentir en tu propio trabajo. Esa noche, de vuelta en su habitación, Mateo abrió un cuaderno. En una esquina de la página, junto a palabras que había estado aprendiendo, escribió sin pensar, honestidad, confianza, seguridad, silencio, gracias. Cuando llegó a México, su cuaderno estaba lleno de palabras como libertad, dinero, eficiencia. Pero ahora era diferente.
El orden de sus valores estaba cambiando silenciosamente dentro de él. Miró por la ventana. Un barrendero municipal caminaba por la calle frente al dormitorio, barriendo la acera en plena noche. ¿Por qué limpia de noche, si nadie lo ve?, se preguntó, pero ya sabía la respuesta. Para que alguien, por la mañana, pudiera caminar por una calle limpia. Y era natural hacerlo sin conocer el rostro de ese alguien. Mateo sintió un calor en el pecho. Una pequeña semilla de cambio había germinado en su corazón. La frase, esta cárcel llamada México, se estaba transformando, sin que él se diera cuenta, en este lugar donde encuentro paz. Era un cambio sutil, del que ni él mismo era consciente, pero era la primera grieta que determinaría su futuro. Al comenzar el nuevo año, el ambiente en la fábrica empezó a cambiar sutilmente. La junta matutina se realizaba como siempre, el trabajo fluía, pero algo era diferente. Todo comenzó con una pequeña relajación en la disciplina. Los aprendices más jóvenes, compañeros de Mateo, a medida que se acercaba la fecha de su regreso, repetían constantemente la frase, ya falta menos para largarnos. En el comedor, durante el almuerzo, ya no se sentaban mezclados con los trabajadores mexicanos. Sin darse cuenta, habían formado un grupo aparte. Desde su rincón de la mesa, sus risas eran un poco más fuertes, sus gestos más bruscos. Cuando regresemos, vamos a encontrar una chamba mejor. Es que aquí en México todo es pura regla, te ahogas. Esas voces flotaban en el espacio tranquilo, sonando extrañamente fuera de lugar. Mateo dejó de comer y observó a su alrededor. Los empleados mexicanos continuaban su almuerzo en silencio. Nadie decía nada, pero se notaba que la temperatura del ambiente había bajado un par de grados. Ese silencio no era indiferencia. Era como si, en lugar de confrontar con palabras, estuvieran recalibrando la distancia, creando una barrera invisible. Por la tarde, el orden habitual de las herramientas estaba alterado. Algunas no estaban en su lugar. Las respuestas durante las indicaciones eran más débiles, dispersas. Cuando el sonido de una notificación de celular se mezcló con el ruido de una máquina, la expresión de don Ramiro se ensombreció por un instante. Guarden los celulares durante el trabajo, por favor, dijo con su tono calmado de siempre. Uno de los jóvenes aprendices respondió con una risita. Solo le contestaba a mi familia, jefe. ¿No es para tanto, o sí? Esa frase, no es para tanto, hizo que el aire se sintiera aún más pesado. Después del trabajo, en los vestidores, uno de sus amigos murmuró, estos mexicanos son demasiado exagerados. Deberían relajarse un poco. Mateo no dijo nada. Era cierto que el ambiente de trabajo era estricto, pero gracias a esa rigidez, su trabajo había sido seguro. Se sintió mal al darse cuenta de que sus compañeros lo estaban olvidando. Al volver al dormitorio, un coro de risas ruidosas venía del pasillo. Sus amigos estaban viendo videos en el celular, con el volumen al máximo. Ya casi nos vamos, que nos dejen en paz un rato. Mateo cerró la puerta de su habitación y abrió su cuaderno sobre el escritorio. Releyó las palabras que había escrito, honestidad. Confianza. Silencio. Ahora le parecían lejanas. Él también había reído con ellos. Él también había sido parte de ese grupo. Pero ahora, su corazón no reía. ¿Por qué? A la mañana siguiente, cuando don Ramiro pasó lista, faltaban varios. ¿Se quedaron dormidos?, preguntó al aire. Un compañero susurró, dijeron que hoy se tomaban el día libre, que ya lo habían avisado. Un frío recorrió la espalda de Mateo. Los días libres requerían una solicitud formal con anticipación. No respetar esa regla era romper un pacto de confianza. Pero a ellos ya no parecía importarles. Durante la jornada laboral, los cambios continuaron. Las herramientas se dejaban en cualquier lugar, y algunos tornillos rodaban por el suelo. Un trabajador mayor se detuvo a recoger uno. Suspiró casi imperceptiblemente y volvió a su puesto sin decir nada. No se enojaba, pero estaba observando. El peso de esa mirada silenciosa hizo que Mateo se sintiera incómodo. A la hora del almuerzo, en el comedor, uno de los trabajadores más antiguos se levantó de la mesa,
dejando su comida a medio terminar. No dio explicaciones. Su simple gesto fue suficiente para que todos en la sala entendieran. Alguien que no quería ser parte de esa atmósfera rota acababa de abandonar el espacio. Unos días después, ocurrió el incidente decisivo. Era la junta matutina del último día. La fila estaba desordenada, pero la voz de don Ramiro sonó firme. Es el último día, muchachos, así que pongan más atención que nunca. A mitad de la frase, uno de los jóvenes aprendices soltó una carcajada y dijo, «Mañana ya no vamos a estar aquí, ¿para qué tanto rollo, jefe?» En ese instante, el aire se congeló. Nadie habló. Hasta el zumbido de los motores pareció detenerse. Don Ramiro miró lentamente al joven. «Precisamente por eso, muchacho», respondió en voz baja, ajustándose la visera de su gorra. «Porque es el último día». El joven desvió la mirada y bufó con desdén. «Sí, sí, como digan ustedes, los del primer mundo». Ya nadie más se rió. Todos se reacomodaron en la fila en silencio y se dirigieron a sus puestos. Lo que flotaba en el ambiente no era enojo. Era una línea. Una línea invisible que marcaba un punto de no retorno. Una línea que, sin que nadie lo dijera, acababa de ser trazada. De pie en su puesto de trabajo, Mateo sintió que él también estaba del otro lado de esa línea. Aunque no fue él quien se rió, su presencia en ese momento lo hizo cómplice. En el silencio que siguió, un pequeño dolor nació en su pecho. Aún no sabía qué era exactamente, pero ese dolor fue el primer contacto real con la verdadera y silenciosa severidad de México. El cielo de esa mañana era de un azul increíblemente claro. El frío del invierno pellizcaba las mejillas y una fina capa de escarcha cubría los techos de la fábrica. Mateo llegó más temprano de lo habitual y, como siempre, comenzó a limpiar su área de trabajo. Las manos que sostenían la escoba le temblaban ligeramente. El incidente del día anterior todavía pesaba en su pecho. «Mañana ya nos vamos. ¿Para qué tanto rollo?» El eco de esas palabras resonaba en su cabeza. Ninguno de los mexicanos había gritado. Solo hubo silencio. Y Mateo intuía que ese silencio era la respuesta más pesada de todas. A las 8:30, se formó la fila para la junta. El vaho blanco de sus alientos se mecía en el aire frío, y la distancia entre ellos parecía más grande que de costumbre. Don Ramiro se paró al frente y dijo, con voz breve, «Hoy, seguridad primero. Por favor». Solo eso. Las respuestas fueron escasas y dispersas. El joven que se había burlado el día anterior miraba al cielo con las manos en los bolsillos. Al ver su perfil indiferente, algo dentro de Mateo se rompió definitivamente. Sintió que en esa atmósfera ya no estaba protegido. El trabajo comenzó sin que nadie cruzara palabras innecesarias. Solo el sonido de las herramientas contra el metal marcaba un ritmo frío y monótono. Mientras pulía una pieza, Mateo sentía las miradas a su alrededor. Los mexicanos no decían nada, pero su silencio transmitía una decisión irrevocable: ya no confiamos en ustedes. Era un silencio que dolía más que cualquier grito. A la hora del almuerzo, las noticias en la televisión del comedor mostraban un titular en la esquina de la pantalla: «Logro local, 500 días sin accidentes laborales». El director de la planta, que comía cerca, asintió levemente, y alguien dijo, «Felicidades». Pero la voz se apagó rápidamente. En el otro extremo del comedor, el grupo de jóvenes que se marchaba estaba grabando un video con su celular. «El último día en este lugar aburrido. Adiós, paisaje deprimente». Sus risas resonaban en el comedor. Al escucharlos, un viejo mecánico dejó sus cubiertos sobre la mesa con un gesto lento y deliberado. Nadie lo detuvo. Simplemente, algo más se había terminado. Por la tarde, cuando Mateo fue a devolver sus herramientas al estante, se detuvo en seco. La pequeña placa con su número de identificación había sido retirada. Debajo, donde hasta el día anterior había una pequeña nota pegada, ahora solo quedaba la marca del pegamento. La nota, escrita a mano por don Ramiro meses atrás, decía: «Las herramientas cuidan la vida de tu compañero». Un dolor agudo le atravesó el pecho. De noche, al volver al dormitorio,
El pasillo estaba lleno de cajas de cartón. Sus compañeros empacaban sus cosas entre risas y más videos. Adiós, México. Se acabó la vida en la cárcel. Las manos de Mateo se detuvieron. Sintió como si se estuvieran riendo de él. Abrió la ventana. El aire de afuera era frío y silencioso. A lo lejos, el sonido de un tren mantenía un ritmo constante. Un sonido que no cambiaba, un tiempo que no se alteraba. México no estaba roto. Lo que se había roto era la actitud de las personas. A la mañana siguiente, el autobús que los llevaría al aeropuerto se detuvo frente a la fábrica. Los jóvenes subieron sus maletas, riendo y tomándose fotos. Gracias por todo, gritó uno de ellos. No hubo respuesta. Los empleados de la fábrica estaban formados en la entrada, despidiéndolos en un silencio absoluto. No gritaban, no los culpaban. Pero ese silencio lo decía todo. Era un silencio que, sin palabras, comunicaba, no vuelvan. Mateo estaba al final de la fila. Al girarse, vio a don Ramiro mirándolo. Era una mirada directa. Sin ira ni resentimiento. Solo la mirada de alguien que atestigua el final de algo. Mateo inclinó la cabeza profundamente. Pero don Ramiro no dijo nada. Solo se ajustó la visera de la gorra. Ese simple gesto, por alguna razón, le dolió. Dentro del autobús, los jóvenes volvían a reír. Por fin libres. En cuanto lleguemos, nos vamos de fiesta. Mateo miró por la ventana. Las figuras de los mexicanos, de pie frente a la fábrica, exhalando vaho en el aire frío, se hacían cada vez más pequeñas. ¿Por qué no se enojaron?, se preguntó. Aún no conocía la respuesta. Cuando el avión despegó de la pista, por la ventanilla vio las hileras de luces de guía, perfectamente alineadas, como una línea divisoria. En el instante en que cruzaron esa línea, supo que ahora estaba del otro lado de la confianza. Se recostó en su asiento y cerró los ojos. Algo pesado se hundió en su pecho. No era arrepentimiento. Era una pérdida que no podía nombrar. En el momento en que el avión aterrizó, el corazón de Mateo debería haberse sentido más ligero. Pero, en realidad, una pequeña pesadez seguía instalada en su pecho. Por la ventanilla se extendía la ciudad de Monterrey, luces de neón, rascacielos y una fila interminable de autos atascados en el tráfico. A su lado, Javier gritó entre risas, «Por fin en casa, cabrones. El país de la libertad». Hubo aplausos y voces alegres en la cabina, pero Mateo no pudo sonreír. Mirando las gotas de lluvia que resbalaban por la ventanilla, recordó, extrañamente, la calma silenciosa de las noches en el Bajío. La salida del aeropuerto era un caos de calor y ruido. El claxon de los taxis resonaba por todas partes, se escuchaban los gritos de los vendedores ambulantes, y la gente que empujaba sus maletas se golpeaba los hombros sin pedir disculpas. El aire, una mezcla de humo de escape y humedad, se sentía pesado en sus pulmones. Mateo murmuró sin pensar, el aeropuerto de la Ciudad de México era más tranquilo. Nadie le respondió. Solo el eco de los gritos lejanos. En el taxi hacia la ciudad, vio las pancartas rojas celebrando algún festival local. El humo de los fuegos artificiales flotaba en el aire, y las calles estaban llenas de música a todo volumen y gritos. Era vibrante, lleno de energía, pero, por alguna razón, se sentía asfixiante. En Querétaro, incluso en el centro de la ciudad, el aire nocturno era limpio. Aquí, hasta el sonido de la celebración parecía un grito de enojo. Su nuevo trabajo era en una planta de manufactura en las afueras. Habían pensado que, con su experiencia en una fábrica de renombre, serían recibidos como estrellas. La realidad fue muy diferente. Al abrir la puerta, un olor penetrante a aceite quemado y polvo les golpeó la cara. En el suelo había herramientas y piezas esparcidas sin orden, y los trabajadores, con la ropa manchada, manejaban las máquinas mientras fumaban. Mateo se detuvo en seco. Orden y limpieza, seguridad primero. Las frases que había visto en las paredes de la otra fábrica aparecieron en su mente. El supervisor del nuevo taller les dijo con cara de pocos amigos, aquí se viene a moverse rápido.
los detalles los vemos después. No había manual de procedimientos, ni informes claros. Cuando algo salía mal, nadie se hacía responsable. Si preguntabas, te respondían con un averígualo tú mismo. A la hora del almuerzo, comían juntos, pero la comida era insípida. Nadie decía provecho ni gracias. Solo se escuchaba el golpeteo de los cubiertos, las quejas y los suspiros. Las palabras que había oído en el otro comedor, gracias, te quedó bueno, le parecían un sueño lejano. El transporte de personal también era distinto. La salida estaba programada para las 7:30, pero casi siempre partían después de las 8. Si alguien se quejaba, el conductor simplemente miraba su reloj y se reía. Dentro del autobús, si te empujaban, nadie se disculpaba. Un joven escuchaba música en su celular a todo volumen, inundando el espacio con un ruido estridente. En medio de ese desorden, Mateo pensó, los autobuses en Querétaro no solo llegaban a tiempo. Esa exactitud era una forma de respeto, una manera de no hacer esperar a los demás. Unas semanas después, Mateo se dio cuenta de algo. En esta nueva fábrica, la gente no respetaba el tiempo. Como las instrucciones eran vagas, los errores eran frecuentes. Cada vez que el supervisor gritaba, alguien culpaba a otro. En medio de esa repetición constante, Mateo sintió una profunda soledad. En la fábrica de Querétaro, en el silencio, había seguridad. Aquí, había mucho ruido, pero ningún lugar donde sentirse tranquilo. Una tarde, salió al balcón de su pequeño apartamento. A lo lejos, el sonido de los fuegos artificiales y el resplandor de la ciudad iluminaban el cielo. Abrió su celular y encontró una foto que había tomado en México. El banco de trabajo pulido. Las herramientas alineadas. Las sonrisas de sus compañeros. La espalda de don Ramiro. Y las letras en el pizarrón, hoy, un día más, 0 accidentes. Al verla, sintió un nudo en la garganta. Esas palabras no eran solo un lema de seguridad. Eran una oración silenciosa que decía, qué bueno que hoy también trabajamos juntos y estamos bien. A la mañana siguiente, en el taller, alguien gritó, Mateo, tu pieza está chueca. Al revisar, vio que la calibración de la máquina estaba ligeramente desviada. La causa fue que otro trabajador la había modificado por error. Mateo se disculpó, pero el supervisor le gritó, no me des excusas. A la próxima, te vas. Mientras escuchaba los gritos, pensó, en el otro lugar, habrían buscado la causa del error juntos. Por la noche, sus compañeros bebían cerveza y se reían. México está 100 años atrasado. Ese país ya fue. Mateo dejó su vaso en la mesa en silencio. Nadie lo notó, pero detrás de su sonrisa forzada había una sombra fría. El lugar que él creía atrasado funcionaba gracias a la confianza entre las personas. El país que él creía avanzado carecía de esa confianza. Ahora entendía la diferencia con un dolor agudo. Afuera, el viento levantaba remolinos de polvo. Pensó en por qué en las calles de Querétaro el viento no levantaba basura. Porque alguien las barría todos los días. Ahora comprendía cuánta paz podía generar un acto tan simple. Al anochecer, en la quietud de su habitación, murmuró, se supone que volví a casa, pero no me siento en casa. Su voz no llegó a nadie. Se perdió en la oscuridad. En su mente, la frase, la cárcel de México, ya no existía. En su lugar, apareció una nueva, el país silencioso. Y anhelaba ese silencio con todas sus fuerzas. Cuando el avión de regreso desapareció en el cielo, a la mañana siguiente, las puertas de la fábrica se abrieron como cualquier otro día. El viento invernal soplaba por los pasillos, haciendo temblar ligeramente los papeles del tablero de anuncios. La junta matutina de siempre. Don Ramiro se paró al frente y dijo con voz serena, hoy, seguridad primero, por favor. Su voz era tranquila, pero tenía una resonancia un poco más profunda que de costumbre. En la fila de trabajadores, ya no estaban ellos. El espacio vacío fue ocupado en silencio por otros empleados mexicanos. Nadie dijo nada, pero todos compartían el mismo sentimiento, la responsabilidad de los que se quedan. No era ira,
Era un silencio que reconocía una realidad pesada. Al comenzar el trabajo, el ritmo habitual volvió a la fábrica. El chasquido, el zumbido, el golpeteo. Los sonidos de las máquinas se entrelazaban con precisión y las piezas fluían suavemente por la línea de producción. Pero en el fondo de ese ritmo, había un pequeño vacío. El banco de trabajo que usaban Mateo y sus amigos. Sobre él, habían dejado su caja de herramientas. Estaba limpia, con la tapa cerrada. Junto al número de identificación, solo quedaba la marca de una pequeña etiqueta con su nombre, que había sido despegada con cuidado. Era la única evidencia de que habían estado allí. Don Ramiro se quedó mirando la caja de herramientas por un momento, sin moverse. No estaba enojado. Simplemente pensaba en silencio. Esos muchachos seguramente todavía creen que México es un país demasiado estricto. Pero no entienden que este silencio es la forma que toma la confianza. A la hora del almuerzo, el director de la planta estaba en su oficina. Abrió un cajón y sacó una hoja de papel. En ella, estaba escrito: México tiene demasiadas reglas, es ridículo. Son tan serios que parecen tontos. Era una nota que uno de los empleados le había entregado unos días antes, diciendo, solo para que esté enterado. El director miró el papel por un momento y, sin decir nada, lo volvió a guardar en el cajón. No gritó, no se lamentó. Simplemente, trazó una línea en su mente. No era una línea para cortar la confianza, sino una línea para tomar decisiones futuras con precisión. Decidir no con la emoción, sino con el registro. Esa era la forma de trabajar de ese país. Por la tarde, la oficina administrativa comenzó a comunicarse con la agencia de contratación. La futura colaboración será difícil. Reconstruir la relación requerirá tiempo. Cada frase era cortés, sin rastro de frialdad, pero todas significaban un final definitivo. La empleada que cerró el archivo suspiró levemente. No hay de otra, ¿verdad? Su jefe asintió en silencio. Era más importante dejar un registro correcto que desatar la ira. A las 3 de la tarde, en el taller, un empleado joven estaba inspeccionando las herramientas. Del fondo de un estante, sacó una llave que había usado Mateo. La sostuvo en sus manos, observándola. Estaba pulida, como nueva. Era evidente que, hasta el final, él había cuidado sus herramientas. El joven devolvió la llave a su lugar y murmuró, no era un mal tipo. Nadie respondió. Solo el sonido monótono de las máquinas continuaba. Al atardecer, el director se paró frente al pizarrón. Escribió lentamente las palabras, hoy, un día más, 0 accidentes. Esa frase que nadie estaba obligado a escribir. Pero ese día, todos sintieron el peso de esas palabras. 0 accidentes no solo significaba prevenir lesiones, sino también una oración implícita para evitar accidentes en las relaciones humanas. El sol se ocultaba, tiñendo el cielo de naranja. El director se detuvo y murmuró para sí mismo, perder la confianza toma un segundo, pero construirla lleva años. Un joven empleado que lo escuchó asintió levemente. Pero se puede volver a construir, ¿no? El director sonrió. Claro. Siempre que haya una actitud honesta. Esas palabras, más silenciosas que un informe escrito, se grabaron más profundamente en los corazones. Por la noche, las luces de la oficina se apagaron. Sobre un escritorio, quedó un solo documento. Registro de terminación de prácticas por actitud inapropiada. Eran palabras frías, pero nadie las había escrito con resentimiento. Eran un registro para que alguien, en el futuro, no cometiera el mismo error. Mientras el zumbido de las máquinas se desvanecía, la fábrica mexicana seguía moviéndose, como siempre, en silencio. Sin mostrar su enojo, transformando las emociones en registros. Esa era la silenciosa fortaleza de México. La noticia de que aquella fábrica mexicana había suspendido temporalmente la admisión de aprendices extranjeros no fue un gran escándalo. Nadie alzó la voz para protestar, ni el gobierno hizo un anuncio especial. Pero en el mundo de la manufactura, ese pequeño evento se convirtió en un tema de conversación silencioso. No era ruidoso, pero se extendía con la certeza de las ondas en el agua.
Un día, un programa internacional de noticias económicas dedicó un segmento especial al tema, el modelo de confianza en las pequeñas y medianas empresas de México. La pantalla mostraba imágenes de bancos de trabajo impecables y pasillos perfectamente limpios. El narrador decía, aquí no hay competencia feroz ni gritos. Sin embargo, todos se mueven en la misma dirección. Viendo el programa estaba Robert Hamilton, un profesor de administración de empresas de Estados Unidos. Sonrió y comentó, en México, existe la idea de que la calidad no se logra con inspecciones, sino que emana de la cultura. El objetivo no es encontrar errores, sino crear un flujo de trabajo donde los errores no ocurran. No se trata de manuales, se trata de confianza entre las personas. La cámara enfocó a un trabajador mexicano que, al final del ensamblaje, señalaba cada pieza con el dedo, verificándola. No hablaba, pero sus dedos y su mirada seguían un orden idéntico. El profesor continuó, lo que haces cuando nadie te ve es lo que determina la calidad. Aquí, eso es la norma. Por eso no necesitan gritar ni culpar. Una economía basada en la confianza gira sin hacer ruido. Un fragmento de este programa llamó la atención de un popular youtuber taiwanés especializado en manufactura. Inmediatamente, creó un video para su canal. Con imágenes de la fábrica mexicana de fondo, dijo, el silencio en un lugar de trabajo mexicano no es porque sean antisociales. Es porque se entienden sin necesidad de hablar. ¿Vieron ese pizarrón? Hoy, 0 accidentes. Nadie les ordena escribirlo. Ese es el núcleo de su confianza. En la sección de comentarios, aparecieron mensajes de trabajadores de todo el sudeste asiático. Es verdad. En mi fábrica implementamos el estilo mexicano y los defectos se redujeron a la mitad. Lo más difícil es enseñar a limpiar pensando en la persona que usará el espacio después, pero es lo que mejor funciona. Un compañero que aprendió en México regresó y cambió por completo el ambiente de nuestro taller. Un joven encargado de seguridad en una empresa vietnamita también fue entrevistado. Tenía experiencia como aprendiz en México. En la pantalla, dijo sonriendo, en México no solo aprendí a operar máquinas. Aprendí a verificar todo antes de empezar, a limpiar al terminar y a dejar las cosas listas para la siguiente persona. Al principio me parecía una molestia. Pero los errores en la línea de producción realmente disminuyeron. Ahora, soy yo quien enseña eso a mis subordinados. Por la misma época, Martina Werner, una consultora de recursos humanos europea, publicó un artículo en una revista especializada titulado La esencia de la evaluación al estilo mexicano, la actitud registrada, no los números. En el artículo, analizaba el caso de la fábrica que había rechazado a nuevos aprendices, enfatizando que no había ningún rechazo emocional. En el lugar de trabajo mexicano, las habilidades son importantes, pero preservar la armonía del equipo es prioritario, porque esa armonía es la fuente de la calidad. No es una preferencia cultural. Es una decisión económica. Una conducta que destruye la confianza anula cualquier inversión futura. Por eso se registra. No se grita, se registra. Esta es la razón por la que el mundo valora el modelo de trabajo mexicano. El artículo fue ampliamente leído en la industria. Las empresas extranjeras que buscaban proveedores en México comenzaron a citar esta idea. La capacidad de una empresa para registrar la actitud, no solo la capacidad técnica, se convirtió en un nuevo criterio de evaluación. Un movimiento aún más interesante ocurrió en el sudeste asiático. Los exaprendices que habían estado en México comenzaron a implementar pequeñas mejoras en sus comunidades. Uno introdujo la verificación con el dedo en la junta matutina de su fábrica local. Otro pegó una foto de un banco de trabajo ordenado en su puesto con la nota, mantener así. Al principio, sus compañeros se rieron. Pero después de unas semanas, el trabajo se hizo más rápido, los errores disminuyeron y las horas extras se redujeron. Como resultado, sus jefes comenzaron a imitarlo. Las costumbres aprendidas en México se extendían en silencio. Un analista económico internacional resumió estos movimientos así: las fábricas mexicanas no son las más baratas ni las más llamativas. Pero como la confianza está integrada desde el principio, el costo de los problemas es bajo. Al final, resultan ser las más rentables.
Esto es difícil de ver en los números, pero es la razón estructural por la que las empresas globales están tratando de adoptar el modelo mexicano. Mientras tanto, la gente de la fábrica en México no le daba mayor importancia. Cuando le preguntaron al director sobre la evaluación externa, simplemente respondió, sí. No hacemos nada especial. Solo hacemos lo mismo todos los días. Pero el mundo estaba empezando a entender que hacer lo mismo todos los días era lo más difícil de todo. Limpiar cuando nadie mira, escribir la frase de seguridad sin que nadie lo pida, devolver las herramientas a su lugar aunque sea una molestia, corregir el desorden, registrar los problemas de actitud en lugar de ceder a la ira. La acumulación de estos pequeños actos a lo largo del tiempo había construido la reputación de la calidad mexicana. Y en esa fábrica, otro cambio estaba ocurriendo. Entre los aprendices anteriores, muchos habían trabajado con seriedad y se habían ganado la confianza, y su dedicación también había inspirado a los empleados mexicanos. Viendo a un joven extranjero hacer horas extras para enviar dinero a su familia, un empleado mexicano joven dijo, viendo eso, yo tampoco puedo aflojar. Así, el taller recuperó un ciclo de mejora mutua. Extranjeros aprendiendo de México, y mexicanos aprendiendo de la rectitud de los extranjeros. Conectados por un único objetivo que trascendía nacionalidades y posiciones, hacer las cosas bien. Ese era el verdadero significado de la globalización. Pero algunos quedaron fuera de ese círculo. Aquellos jóvenes que se fueron grabando videos. El hecho de que sus correos electrónicos, enviados tiempo después a la fábrica, nunca recibieran respuesta no fue por simple rencor. La parte mexicana ya había tomado su siguiente decisión basándose en el registro. Mientras existiera la nota de actitud que rompió la confianza, la misma puerta no se abriría. No era severidad, era coherencia. Por eso la confianza mexicana tenía valor en el mundo. Al final de este capítulo, en un foro internacional, se citó una frase del director de una empresa asiática que describía el método mexicano: el orden en México no es solo limpieza. Es una forma de respetar a las personas. Mantener una mesa limpia es una muestra de consideración hacia quien la usará después. Y esa consideración es lo que permite que la seguridad y la calidad coexistan. Esta frase también llegó a la fábrica en México. La secretaria sacó una copia y la pegó en la sala de descanso. Debajo, el director añadió una breve nota: nos dicen esto gracias a la actitud que mostramos hoy. Nadie aplaudió. Pero los empleados que pasaban por la sala se detenían a leer el papel. Y en el fondo de sus corazones, asentían en silencio. Sin gritar, sin presumir, simplemente continuar. Así, la fábrica mexicana, incluso bajo el reconocimiento mundial, no cambió su rutina. Sabían que la rutina era su mayor activo. Un día, cuando el invierno empezaba a ceder, Mateo estaba sentado frente a una pequeña mesa de madera. La luz fluorescente se reflejaba en la página de su cuaderno, y la sombra de su mano temblaba. Sobre la mesa, una hoja de papel en blanco. Había escrito y roto varias versiones. Quería pedir una nueva oportunidad, pero no sabía cómo expresar su deseo para que fuera comprendido. Una simple disculpa era demasiado ligera. Si escribía excusas, sería malinterpretado de nuevo. Mientras elegía las palabras, detenía el bolígrafo una y otra vez. Los días que pasó en la fábrica mexicana volvían a su memoria como un torbellino de imágenes. La luz de la mañana mientras limpiaba, la voz grave de don Ramiro, el calor de la comida casera en el almuerzo y el silencio de las noches en el dormitorio. Mateo tomó el bolígrafo con firmeza y comenzó a escribir lentamente. Les pido una disculpa por las molestias que causé. Cada vez que recuerdo mi actitud de entonces, siento vergüenza. Pero lo que aprendí allí, lo sigo practicando. Ahora, trabajo limpiando las calles de mi colonia. Al principio, la gente se reía de mí. Pero ahora algunos vecinos me ayudan. Por fin entendí el significado del orden y la limpieza que ustedes me enseñaron. ¿Me permitirían volver a trabajar con la actitud correcta? Cuando terminó de escribir, el cielo ya clareaba. El amanecer había llegado. Cerró el sobre y caminó hacia la oficina de correos. Justo antes de meter la carta en el buzón, su mano se detuvo por un instante. Le temblaban los dedos.
¿La gente de la fábrica leería esta carta? ¿O para ellos solo quedaría el registro de su falta? A pesar de la duda, dejó caer el sobre. Unos días después, la carta llegó a su destino. La dirección de la fábrica estaba escrita con una caligrafía cuidadosa. La secretaria la recibió y la dejó en el escritorio del director. Durante su descanso para el almuerzo, el director la abrió y la leyó en silencio. A mitad de la lectura, cerró los ojos varias veces. Al leer la última línea, «Muchas gracias por todo», sonrió levemente. El director guardó la carta en un protector de plástico transparente. Luego, la colgó en el tablero de anuncios de la sala de descanso. A su lado, añadió una hoja de papel blanco con unas pocas palabras escritas a mano. El pasado no se puede cambiar, pero la actitud de hoy sí. Durante el almuerzo, los empleados se detuvieron frente al tablero. Nadie dijo nada. Solo un trabajador mayor asintió lentamente. «Buenas palabras», dijo. A raíz de su comentario, los demás también asintieron en silencio. Nadie estaba culpando a Mateo. Dentro de ellos, la ira se había transformado en orgullo. Comenzó el trabajo de la tarde. Sonó la chicharra y todos se formaron en fila. Don Ramiro alzó la voz: «Hoy, seguridad primero, por favor». Todos asintieron profundamente. La respuesta en coro fue un poco más clara y fuerte que antes. En la pared de la sala de descanso, la carta de Mateo reflejaba la luz. La frase a su lado era leída por alguien cada día, y repetida en silencio: «El pasado no se puede cambiar, pero la actitud de hoy sí». Esas palabras significaban lo mismo que la frase de «cero accidentes», que ellos defendían. Un accidente no era solo un error o una lesión. Romper la confianza también era un tipo de accidente. Y reparar la confianza también comenzaba con la seguridad de cada día. Al atardecer, el director miró por la ventana. El sol se inclinaba, y vio la figura de un joven empleado barriendo el pasillo. Sus movimientos eran metódicos, cuidadosos y rectos, parecidos a los de Mateo. El director murmuró para sí mismo: «La carta llegó». No se refería al correo postal, sino al corazón. Esa carta, que demostraba el cambio con acciones más que con palabras de disculpa, había transformado sutilmente el aire de todo el lugar de trabajo. Esa noche, un joven empleado se detuvo frente al tablero de anuncios y tomó una foto de las palabras con su celular. En la pantalla, las letras brillaban: «El pasado no se puede cambiar, pero la actitud de hoy sí». La foto, de alguna manera, se difundió por las redes sociales. En algún lugar del mundo, un joven la vio y murmuró: «Yo también voy a esforzarme para poder volver a trabajar en esa fábrica». La carta de Mateo había llegado, silenciosa pero certeramente. Hablaba en el idioma de un país que no está en los mapas, el país de la honestidad. Sonó la chicharra de la mañana. Su eco metálico llegó hasta el último rincón de la fábrica, y los interruptores de las máquinas se encendieron en secuencia. En el aire no flotaba un olor a aceite, sino una mezcla de tensión enfocada y una serena camaradería. Como aquel día, don Ramiro alzó la voz: «Hoy, seguridad primero, por favor». A su llamado, todos inclinaron la cabeza al unísono. Entre los trabajadores formados, había rostros nuevos, aprendices recién llegados. La incertidumbre aún se reflejaba en sus ojos, pero un empleado veterano a su lado le sonrió levemente. «No te apures. Lo importante es seguir». Esas palabras simbolizaban todo lo que era esa fábrica. Habían pasado varios meses desde que Mateo y sus amigos se fueron. Su caja de herramientas ya no estaba. En el estante había nuevas placas de identificación y herramientas relucientes, perfectamente ordenadas. Pero el aire que fluía en el lugar no había cambiado. Mexicanos y extranjeros, sin distinción, movían sus manos al mismo ritmo, se saludaban con el mismo gesto. En silencio, respetaban la presencia del otro. En el tablero de anuncios de la sala de descanso, aquella carta seguía colgada. El papel dentro del protector de plástico estaba ligeramente amarillento, sus bordes redondeados por el tiempo. Pero en la hoja blanca a su lado, las palabras permanecían claras: «El pasado no se puede cambiar, pero la actitud de hoy sí». Quien leía esas palabras,
instintivamente enderezaba la espalda. Nadie lo había regañado ni felicitado. Simplemente, sentía un calor silencioso nacer dentro de sí. A la hora del almuerzo, el comedor olía a la comida casera de siempre. Las risas habían vuelto. Pero eran risas más suaves, risas que no se burlaban de otros, sino que invitaban a compartir. Por la tarde, un nuevo aprendiz extranjero, mientras limpiaba su banco de trabajo, preguntó, ¿por qué todos aquí son tan silenciosos? Un mecánico mexicano a su lado respondió con una sonrisa, porque en el silencio se puede escuchar la confianza. El aprendiz ladeó la cabeza, confundido. Pero al instante siguiente, escuchó el sonido rítmico de las piezas moviéndose en la línea de producción y sonrió. Ese sonido. Era una conversación de confianza, más elocuente que cualquier palabra. Al atardecer, la luz que entraba por las ventanas iluminaba los bancos de trabajo, proyectando sombras largas y ordenadas. Nadie se apresuraba, nadie se quedaba atrás. Don Ramiro recorría el taller con la mirada, asintiendo con satisfacción. Buen ritmo, decía. Y todos en el taller sonreían en silencio. Entre los sonidos de las máquinas, se escuchaban susurros, gracias, con permiso. No eran órdenes, era la respiración de la gratitud que emergía naturalmente de la rutina. De noche, las luces de la fábrica se apagaban una a una. En el cielo aparecían las estrellas y el viento traía un ligero olor a metal. El director se paró frente al portón y respiró hondo. Mirando al cielo, recordó las espaldas de aquellos que se fueron. Y pensó para sí mismo, si algún día vuelven, los recibiré con una sonrisa silenciosa. La confianza no desaparece. Aunque parezca rota, vuelve a brotar en el silencio. Y lo que la protege no es un sistema, es la honestidad de las personas. En la carretera, un camión pasó lentamente. En su costado, un letrero decía, seguridad primero. Sus faros iluminaron por un instante la carta en el tablero de anuncios, y el papel brilló suavemente. Nadie vio ese momento, pero esa luz reflejaba, sin duda, la verdad de ese lugar. La fuerza de México no consiste en alzar la voz. Tampoco en ocultar la ira. Consiste en continuar en silencio. En elegir, hoy otra vez, la actitud correcta. Y a la mañana siguiente, la chicharra volvió a sonar. La voz de don Ramiro resonó, hoy, seguridad primero. Y esas palabras llegaron directas al corazón de todos. Nadie aplaudió. Nadie lloró. Simplemente, las manos de cada uno comenzaron a moverse en silencio. Y así, comenzó otro día en México. Un día silencioso y fuerte. ¿Qué te pareció esta historia? Tu opinión es súper valiosa para mí, así que por favor, déjame tus impresiones en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y darle un buen like, que eso me ayuda un montón. Échenme la mano con su apoyo. Y de verdad, muchas gracias por ver hasta el final.